Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, a todas y a todos. Para mí es un placer poder volver aquí, ya es como una segunda casa. Ya en breves quizás vuelva aquí también, y que, vamos, encantado. Lo primero, también agradecer a Rocío por darme la oportunidad de estar aquí, y al área de igualdad de Podemos Cantabria también por organizarlo, y efectivamente también a la Vorágine, porque es muy positivo, muy estimulante ver que se está consolidando un espacio de reflexión alternativo, y más que alternativo, contrahegemónico, ¿no? Es decir, contra las ideas imperantes y contra un espacio de reflexión que vaya más allá de lo establecido, ¿no? También me gustaría agradecer evidentemente también a Raúl Rojas, que aunque no está aquí en cuerpo presente, pues tengo constancia de que está haciendo talleres a lo largo y ancho de este país, no sé cuántos, pero creo que está en esa ardua tarea, y es de agradecer, ¿no? Yo vengo aquí como el sustituto, así, intentaré hacerlo lo mejor posible, y disculpar si digamos que la dinámica del taller o de la charla tiene un carácter un tanto de improvisación, ¿no? Pero bueno, así ha venido, y bueno, en ese sentido no hay problema. Lo importante es que salgamos de aquí con algo más de luz, ¿no? de lo que teníamos. No más por lo que yo diga, sino por lo que reflexionéis cada una y cada uno de vosotros y de vosotros, ¿no? Bueno, en este sentido yo quería también agradecer, generalmente no se suele decir, ¿no? Pero también quiero agradecer a todas las personas que me quieren y que están conmigo, y que me cuidan, y que están en el día a día, ¿no? Porque generalmente solemos agradecerlo, ¿no? en un libro, en un sitio muy discreto, ¿no? No es discreto porque está un libro, generalmente, antes de empezar con la introducción, agradecimientos, ¿no? Pues agradezco a mi hija, a mi madre, a mi padre, a mi novia o lo que sea, ¿no? Pero en las charlas generalmente no se suele visibilizar, al ser este formato, un ámbito público, ¿no? Lo privado, ¿no? Parece que lo privado y lo público se mueven en áreas diferentes, ¿no? Y eso el feminismo, los feminismos en plural, lo ha roto de alguna manera u otra, ¿no? Ha puesto sobre la mesa lo privado, ¿no? Aquello de lo personal es político, ¿no? Pues de manera mucho más explícita que anteriormente a lo largo de la historia, ¿no? Y también hacemos política, ¿no? Lo personal es político, es el lema de los años 70 y que sigue muy vigente. También hacemos política de otras maneras, ¿no? En Podemos, por lo que vemos, y así es de manera fehaciente, y en la práctica cotidiana política de Podemos, lo que se pone, y además en el discurso, el énfasis en que hacemos política más allá de las instituciones. Eso que molesta a muchos y a muchas desde fuera, desde diferentes y divergentes posiciones políticas, ¿no? Efectivamente, pues lo que quiero poner en valor es eso, ¿no? Que los hombres también podemos hacer política dentro de los feminismos, ¿no? Pero desde una posición diferente a como lo hacen las mujeres, ¿no? Se puede hacer de muchas maneras, pero los hombres tenemos una tarea pendiente, una revolución pendiente interior, ¿no? Más que al exterior, ¿no? En cuanto a la deconstrucción de nuestra masculinidad tradicional y hegemónica también. Luego hablaré de esos conceptos que pueden ser útiles para comprender un poco más el discurso, ¿no? Efectivamente, las formas generales de hacer política es un concepto mucho más amplio de lo que nos suelen tal como se suele designar o como se suele utilizar en el lenguaje político clásico o político restrictivo en el que vivimos, ¿no? Es una manera de desempoderar a las personas, ¿no? El decir que la política solo está en las instituciones, ¿no? Y efectivamente, por eso
yo pongo mucho en valor lo que hace Podemos día a día, ¿no? Y también dentro del área de los feminismos, ¿no? Dentro de Podemos. Pero esta charla va sobre hombres, ¿no? ¿Y qué lugar pueden tener los hombres dentro de los feminismos y dentro también de prácticas que pueden cambiarse cotidianamente dentro de la política, y esta es mi opinión, a la hora de hacer política dentro de Podemos y otras organizaciones que podamos encuadrarlas dentro de lo que digamos son las fuerzas políticas transformadoras, etiquetadas de izquierdas, ¿no? etc., ¿no? Es decir, cómo los hombres pueden hacer política de otra manera, sin renunciar a otras maneras de hacer política. Esto podría resultar chocante, pero luego a lo largo de la intervención iré haciendo mención que dentro de los feminismos hay una heterogeneidad enorme de formas de entender el contexto de las relaciones de género y también de hacer activismo, ¿no? Por lo tanto, os voy a poner posteriormente, aquí veis la imagen de un vídeo. No quiero hacer proselitismo, esto es solo un vídeo de AIGE, simplemente representa, en internet es quizás el que mejor representaba lo que quería, a lo que quería haceros mención. Este solo es una organización de hombres por la igualdad. En este caso es AIGE, Asociación de Hombres por la Igualdad de Género. Yo pertenezco a ella, pero no he elegido el vídeo porque yo pertenezco a ella, ¿de acuerdo? Hay otras organizaciones de hombres, hay pocas, pero lo que quiero poner en valor es que, aunque sea un fenómeno minoritario, el fenómeno de la emergencia o proliferación de grupos de hombres, luego hablaré de ese concepto, de grupos de hombres feministas, se pueden etiquetar así, o ellos se pueden autodefinir así o no, es decir, hay una pluralidad enorme de formas de definirse, antisexistas, antipatriarcales, feministas, igualitarios, proigualitarios, profeministas, bla 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 bla, hay muchísimas formas, ¿no? En este vídeo, bueno, pues hablará un poco, solo dura 15 minutos, intervienen algunos hombres que por decirlo así no tienen miedo al cambio, ¿no? Me gusta utilizar esa expresión, ¿no? ¿Por qué? Porque los hombres, aunque parezca mentira, de alguna manera u otra tenemos, a partir de la socialización de género que hemos asimilado, muchos miedos. Aunque la masculinidad se defina por la ausencia de vulnerabilidad, ¿no? Es decir, la masculinidad tradicional, machista, efectivamente, e incluso redefinida en el marco en el que estamos ahora mismo social, la masculinidad es un constructo histórico y cultural, por lo tanto está en constante cambio, ¿no? Y en constante alteración. Es decir, que las formas de ser hombre y de sentirse hombre han cambiado a lo largo de la historia. Y hemos llegado hasta este punto, ¿no? En el que podemos hablar de masculinidades en plural, ¿no? Pues estos hombres, a los que yo me siento muy orgulloso y los quiero mucho, y estoy orgulloso de estar con ellos y compartir experiencias con ellos, y por eso quiero compartir esta experiencia, porque creo que es trasladable a otros ámbitos de los que comúnmente no... Es decir, el que los hombres se reúnan y hagan política de otra manera, ¿no? Fuera de, digamos, alejándose de los elementos, no son incompatibles, es decir, formas de hacer política hay muchas, pero los hombres todavía no se han incorporado en general, aunque hay una redefinición, insisto, de la manera en que los hombres se relacionan con las mujeres en la sociedad. Si lo evaluamos en términos históricos, las feministas del siglo XIX fliparían con el mundo en el que vivimos ahora. Dirían, bueno, esto es una utopía. Y efectivamente no, porque hay que insistir que hay muchos feminismos y también a lo largo de la historia diferentes posiciones, etcétera, ¿no? Entonces verían que este mundo en el que vivimos, en el que no hay una segregación tan fuerte en sociedades formalmente igualitarias, insisto, porque hay otras sociedades formalmente igualitarias, significa que hay políticas activas de igualdad a pesar de los recortes brutales que hay, etcétera, ¿no? No es un mundo ideal, no es una sociedad en la que se haya roto con un contexto de relaciones asimétricas ni nada por el estilo,
pero hemos avanzado muchísimo, ¿no? Aunque queda mucho por avanzar. Y una de las vías, una de las patas que queda pendiente es también que los hombres, insisto, deconstruyan ese concepto, es decir, que redefinan su masculinidad en términos igualitarios, en términos, una identidad que no transite por derroteros, digamos que hegemónicos. Hegemónicos tendría que ver con, efectivamente, con que es dominante, en el sentido de que es predominante esa identidad masculina hiperpresente, que se asimila de manera acrítica, ¿no? Es decir, inconscientemente, producto de esa socialización, una masculinidad que efectivamente es tóxica porque genera un campo, digamos, de disrupciones, de dolor, y que perpetúa digamos, la dinámica, la evolución, digamos, o mejor dicho, el propio patriarcado, el propio sistema de dominación en el que mal convivimos. Me gusta decir eso, mal convivimos en ese sistema de dominación. Y por eso es importante traer a colación esa pata, ¿no? la de que los hombres también, esto de la igualdad, que los hombres incorporen desde un mensaje positivo, ¿no? Positivo, y luego explicaré por qué, que asuman que eso no es algo, voy a utilizar tópicos que suelen utilizarse habitualmente, esto nada, es cosa de mujeres, o algo que, qué pena que maten a 70 mujeres al año, pero esto no va conmigo, ¿no? Esto es como algo que está ahí, como un ente, ¿no? El patriarcado no es un ente, el patriarcado no es una cosa que esté ahí en el aire, ¿no? No es un abstracto, sino que somos todas y todos nosotros. El patriarcado son personas que en un marco de relaciones interactúan de manera asimétrica, una dinámica de opresión, etc., ¿no? Por lo tanto, por un lado, voy a hablar un poco, voy a dividirlo en tres secciones, ¿no? Por un lado voy a hablar de los grupos de hombres, de los movimientos de hombres por la igualdad, para que no se os sea tan ajeno, o para, digamos, introducirlo y ver el sentido que tiene en mi discurso. Y por otro, la propuesta que hago yo, humilde y que forma parte de mi experiencia, es decir, que sin ningún sentido de imponerlo ni nada, simplemente como reflexión, como había que hablar de militancia, etcétera. El taller en un principio tenía ese título, ¿no? Introduciendo el término militancia, y Raúl Rojas, como he visto en alguno de sus vídeos, introducía un poco, hacía una denuncia, más o menos en su discurso, de dinámicas que se producen tóxicas pues en los círculos, por ejemplo, ¿no? En las formas de hacer política, en las formas en que los hombres interactúan con las mujeres en el activismo, ¿no? Y que creo que son prácticas que en muchos casos, evidentemente, parten de un machismo recalcitrante que está ahí y que hay que romper, porque eso genera, digamos, no solo un rechazo por parte de la sociedad que lo ve, ¿no? Porque se producen, y yo lo he visto en ocasiones, digamos que actuaciones o formas violentas, explícitas e implícitas, de todo tipo, por lo que he podido oír, de todo tipo. Ya sabemos que el patriarcado, digamos que es estructural, ¿no? Hay una violencia estructural, física, simbólica, de muchos tipos, ¿no? Incluso sexual, ¿no? Entonces, creo que en un partido del siglo XXI y con voluntad de transformación, ese tipo de prácticas tienen que ser erradicadas. Y creo que hay que trabajar con los hombres en ese sentido hay que trabajar con todo el mundo. Pero los hombres, como decía antes, tienen una revolución pendiente por hacer, ¿no? Los hombres no se han incorporado en esas sociedades formalmente igualitarias al campo, digamos, al mundo de lo privado. Es decir, han hegemonizado el mundo, o monopolizado prácticamente, hemos monopolizado históricamente la esfera pública, ¿no? Excluyendo a las mujeres de ese campo de acción, ¿no? Progresivamente eso ha ido, bueno, pues no vivimos en sociedades paritarias, pero más o menos las mujeres han ido incorporándose al ámbito laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Efectivamente, de manera desigual y todavía opresiva, ¿no? Pero los hombres tenemos esa tarea, ¿no? De incorporarnos y sin ese cambio de los hombres, la igualdad real y efectiva que buscamos es complicada. Es decir, que
ese proceso de empoderamiento de las mujeres histórico, ¿no? Efectivamente antes hacía relación a la historia, ¿no? Cómo se establecían los roles. Bueno, la división sexual del trabajo se ha redefinido también, pero existe todavía, pero esa incorporación de las mujeres a ámbitos en los que antes se estaba vedado ha producido una transformación, una redefinición o una resignificación, usemos el concepto que queramos, de la forma de ser hombre. Y aunque no haya terminado con las desigualdades, eso, en ese sentido, ha producido una cierta desubicación de la identidad de los hombres con respecto a su identidad masculina. Ya el ser hombre no queda de una manera tan asentada, tan clara, Hay muchos hombres que inconscientemente se sienten amenazados, ¿no? Y eso es un proceso lógico, no legítimo, pero lógico, de esos que a lo largo de la historia se produce esa evolución de los conceptos de relaciones de género. Ese trabajo que las mujeres han hecho está redefiniendo a los hombres, pero lo puede hacer en sentidos muy diversos, ¿no? Las formas de opresión pretéritas o históricas no funcionan de la misma manera. El patriarcado se readapta y por eso sobrevive, ¿no? Quizás todo esto sea muy abstracto, pero luego podemos llevarlo a un terreno más cercano, ¿no? Bueno, pues hay una serie de hombres que, desde la disidencia, ¿no?, han construido unas masculinidades disidentes. Y estos son algunos ejemplos, ¿no?, de hombres por la igualdad. Y luego os pondré el vídeo, ¿no? En este sentido, me gusta resaltar eso, ¿no?, que hay que trabajar también para esa desubicación a la que hacía mención anteriormente, lanzar un mensaje positivo a los hombres de que con la igualdad también ganan los hombres, ganamos los hombres, todas y todos. También los hombres ganan. ¿Por qué? Porque en esa construcción de lo que es la masculinidad, como un constructo sociocultural de género, hay una serie de elementos, por decirlo de una manera, que, bueno, pues son tóxicos para los propios hombres. Los hombres también sufren desde otra posición, no desde una posición subalterna, sino desde una posición no en la misma dimensión que las mujeres, ¿no?, como sujeto oprimido dentro del sistema de dominación. Pero también hay unos costes de la masculinidad tradicional, unos costes de los que no nos damos cuenta porque estamos cegados, por decirlo de una manera por los privilegios, ¿no?, que no queremos abandonar, y las prerrogativas que ostentamos. Entonces, creo que es fundamental, y así es el mensaje de estos grupos de hombres que, insisto, existen en muchísimos países, ¿no? Y esta emergencia y proliferación de hombres por la igualdad tiene que ver con ese contexto de relaciones de género que ya no es el mismo, ¿no?, que vive en una especie de dinámica entre cambios y permanencias, de un cambio muy fuerte e inédito a lo largo de la historia, que es ese empoderamiento en muchos campos de la realidad social de las mujeres. Entonces esos cambios los hombres los pueden vivir desde la reacción, lo que se traduciría, por ejemplo, en el neomachismo mediático, por ejemplo, presente. O ¿por qué digo neomachismo? Porque podríamos decir el machismo es el mismo de siempre. No es el mismo de siempre. Si fuera el mismo de siempre, digamos que sería más visible, más explícito, y podríamos desactivarlo mejor. Pero el patriarcado, digamos, de alguna manera, todas y todos que formamos parte de esta sociedad, pues quienes se ubican de una manera más reactiva, inconscientemente también utilizan un lenguaje nuevo, unas formas nuevas de perpetuar ese sistema desigual, ¿no?, de dominación. Por lo tanto, estas masculinidades disidentes, alternativas, surgen de una reacción diferente. En vez de desde la reactividad, desde la autoconciencia, una minoría de hombres, ya desde los años 70, empiezan a encontrarse, ¿no? Me gusta decir encontrarse porque los hombres generalmente vivimos incomunicados entre nosotros. ¿Por qué digo esto? Incomunicados porque hay un muro entre nosotros constantemente. Y eso es un muro emocional, un muro afectivo,
un muro que, bueno, tiene su explicación desde el punto de vista sociológico, etcétera, que tiene que ver con ese factor homofóbico que nos hace no estar en contacto emocional, ¿no? Es digamos, el tener un contacto físico, cariñoso, eso se traduce en el lenguaje, en las formas de interactuar entre nosotros, ¿no? Y eso es un mecanismo muy inteligente del patriarcado para perpetuarse, ¿no? Para, digamos, que no... que ese esquema de división sexual del trabajo siga perpetuándose, ¿no? ¿Por qué? El mundo femenino y el mundo masculino se construyen como opuestos, como una especie de dicotomía completamente ¿no? binaria, etcétera, en cuanto a identidades, en cuanto a formas de interactuar con la realidad, en cuanto a todo, ¿no? En cuanto al papel y a las funciones que se nos designa en la propia sociedad. Y en esa ruptura, no ruptura, sino resquebrajamiento social de los últimos 30 o 40 años, tras las dos guerras mundiales y sobre todo gracias a los movimientos feministas, insisto, ha producido una crisis de la masculinidad. Y introduzco otro concepto. Una crisis que tiene que ver con esa desubicación que decía antes. Bueno, pues poniendo a esas masculinidades disidentes, perdonar los vaivenes, pero quiero unir todas las piezas para que sea más entendible, ¿no? Esto se ha estudiado dentro de la sociología y de los estudios de género. Hay un campo de estudio dentro de los estudios de género que le otorga, digamos, o mejor dicho, que dota a los estudios de género de una perspectiva un poco más integral, que es el de las masculinidades, ¿no? Digamos que el estudio de las masculinidades no sería una especie de intervención analítica o algo así que tenga que ver con un esquema, una vuelta a un esquema androcéntrico de hablemos de los hombres, solo de los hombres, sino que es acentuar la idea de que los hombres también tenemos género, ¿no? Por decir así el lema, así un título simplista, ¿no? Simple. No es simplista porque hay mucho detrás de ello, ¿no? Los hombres también tenemos género. Eso no significa que los hombres suframos de la misma manera, ni en la misma dimensión, ni en el mismo... ni en términos cualitativos ni cuantitativos lo que, digamos, genera el sistema de dominación patriarcal. Bien, pues me gustaría volver a la explicación de cómo surgen grupos de hombres, ¿no? Grupos de hombres que de manera... Esto en mi tesis lo he investigado, pero ya hay otras investigaciones. Lo he hecho en concreto en España, como de manera superficial de momento, porque eso es una parte de mi investigación. Pero lo hermoso de este fenómeno, que insisto está más o menos globalizado entre comillas, es decir, nos podríamos sorprender gratamente de la cantidad de grupos de hombres que autodesignándose de una manera o de otra, difusamente, grupos de hombres por la igualdad, llamémoslo así, en cuántos países y en cuántas realidades culturales que nos sorprendería, ¿no? Es decir, hay grupos de hombres en este sentido, incluso en África, es decir, que tenemos que romper con ese esquema eurocéntrico pensando que el feminismo solo está en Occidente, etcétera. Ya sé que eso no lo piensa casi nadie, pero quizás alguien que nos esté viendo pues lo pueda pensar. Bien. Digamos que la proliferación de esos grupos de hombres se produce de manera espontánea, es decir, que surge de manera paralela. Todas y todos sabéis, y sobre todo todas seguramente, los grupos de autoconciencia feministas de los años 70, ¿no? Aquellas mujeres que se reunían para, ¿no? bajo ese lema de lo personal es político, intercambiar experiencias, hacer activismo, política, feminista, y los hombres, una minoría dentro de esa inmensa minoría, ¿no? Me gusta la expresión inmensa minoría porque hay un libro que trata, desde el punto de vista historiográfico, los feminismos emergentes en la España de la transición, titulado algo así como la inmensa minoría del feminismo en la historia de la transición, etc. ¿Por qué esa inmensa minoría? Porque ya hay un movimiento inmenso, por decirlo de una manera u otra,
un gran movimiento, en términos comparativos con otros países, pues quizás no, pero ya es un movimiento de mujeres con conciencia feminista y molestando al poder patriarcal, ¿no? Estando ahí. Digamos que en España no había habido movimientos hasta. Había habido, digamos, individualidades, Clara Campoamor, Victoria Kent, etcétera, Olivia Falcón, bueno, ya en la transición, evidentemente. Pero un movimiento bien estructurado, etcétera, por eso el sentido de ese título, ¿no? Una inmensa minoría, bueno, los hombres, digamos que seríamos una minoría, digamos, un grupúsculo muy minoritario, casi exótico, de hombres que con conciencia feminista y haciendo política feminista, ¿no? Aunque en ocasiones algunos hombres no se identifiquen como feministas, es decir, que incluso analizando la realidad histórica de los feminismos, muchas de las mujeres que actualmente las definimos como feministas no se definían como feministas, es decir, que es más complejo de lo que parece, ¿no? Pero bueno, podríamos decir feminismo con todas las de la ley, dicho de manera muy superficial. Bueno, pues estos hombres surgen de esa desubicación. Y en parte lo hermoso del fenómeno es que estos grupos de hombres empiezan a reunirse de manera espontánea, ¿no? Muchos de estos hombres, como yo he estudiado aquí la realidad española de los años 80, uno de estos hombres está en Podemos actualmente, se llama José Ángel Lozoya, seguro que le gustará que le cite, pues fue uno de los primeros hombres que creó un grupo de hombres. En aquel momento no se explicaba en los términos de construcción de la masculinidad tradicional hegemónica, sino simplemente esa incomodidad de muchos hombres de sentirse ajenos a un mundo masculino que les resultaba hostil, pobre en emocionalmente, con diferentes inquietudes, ¿no? ¿Por qué surge eso y no había surgido antes, ¿no? También porque estaban los grupos de autoconciencia feministas y muchos hombres de aquellos que yo he podido entrevistar sentían cierta, bueno, no envidia, pero veían que las mujeres podían relacionarse entre sí, pues eso, digamos, creando un mundo emocional, una cercanía, un cariño, ¿no? Y que entre los hombres eso no existe de una manera tan explícita o tan rica, ¿no? Enriquecedora personalmente, ¿no? Querían crecer personalmente. Y esto del enriquecimiento personal lo quiero recalcar porque para hacer política también creo yo, que hay que enriquecerse personalmente. Y yo creo que los hombres, dentro de la militancia, hay actitudes, como decía antes, que creo que son denunciables, pero no solo quedarnos en la denuncia, sino que también los hombres tienen que hacer un trabajo interior, ¿no? Y luego, cuando ponga el vídeo, veréis lo enriquecedor que es que los hombres se reúnan, ¿no? Para hablar de cosas que generalmente no son habituales dentro de las fratrías masculinas o cuando los hombres se reúnen, ¿no? Generalmente los hombres cuando se reúnen, bueno, pues hablar de tías, de coches, bueno, voy a decirlo así un poco para que se entienda, ¿no? De mujeres, de coches, de fútbol, de una serie de temas muy constreñidos, ¿no? Claro que en ese proceso de socialización de género, pues claro, los intereses, las expectativas de cada sexo pues están casi determinadas y eso, etcétera, ¿no? Pero estos grupos de hombres se reúnen para encontrarse y, bueno, tratar otras cuestiones, más desde lo personal y no desde la distancia. Ese muro del que hacía antes referencia. Los hombres, un muro, ¿no? Como ese factor homofóbico que está ahí, que nos distancia, ¿no? Y que eso retroalimenta las formas tóxicas insertas dentro de esa identidad masculina tradicional y que tanto, bueno, pues dolor causan, ¿no? Y tantas actitudes y prácticas disruptivas y violentas generan, ¿no? Porque los hombres viven alejados, desconectados de su mundo emocional, en gran parte, ¿no?
todas y todos tenemos, evidentemente, pues desconexiones emocionales, etcétera, pero no es cuestión de generalizar ni sentirse ni atacado, ni es un, digamos, no utilizo un discurso en el cual diga todos los hombres son, sino simplemente lo quiero explicar así de manera sencilla, ¿no? Forma parte de ese modelo, de ese ideal de masculinidad, o utilicemos otro término, ¿no? Esa mística de la masculinidad, por ejemplo. Ahí hago referencia, un poco reciclada, a lo que hacía referencia, valga la redundancia, Betty Friedan, ¿no? Dentro del feminismo liberal, por decirlo así, en ese libro de la mística de la feminidad, ¿no? Pues los hombres también queremos alcanzar constantemente en esa revalidación de nuestra masculinidad tradicional, de esa masculinidad alienante y tóxica, constantemente validarnos a partir de muchas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, de alejarnos de ese mundo determinado de lo femenino. Lo femenino está, o lo que se asocia con lo femenino, está lejos de nosotros, o queremos alejarlo, ¿no? Y para, en ese proceso constante de intentar alcanzar ese ideal, esa mística, ese, digamos, ¿por qué mística? Porque es un abstracto, es un inalcanzable, ¿no? Todo el mundo quiere ser más macho que el otro, de una manera o de otra, en esa dinámica competitiva, ¿no? ¿Y por qué también es importante que los hombres, y aquí he introducido el concepto de competitividad, ¿no? ¿Qué es lo que rige, digamos, el mecanismo, digamos, económico del capitalismo? La propia competitividad, ¿no? Es decir, que lo masculino ha hegemonizado la historia, ¿no? Los procesos históricos, lo ha monopolizado todo, y de alguna manera los modelos de producción, que me voy a poner muy marxista, modelos de producción que se han ido sucediendo a lo largo de la historia, etcétera, etcétera, en ese proceso de contradicción de las fuerzas productivas, bla, 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 toda esa evolución histórica de los modelos productivos y de los sistemas de dominación económicos han sido construidos a través de los valores asociados a la masculinidad. Y por lo tanto, estoy aquí agregando algunos de los componentes que quiero poner sobre la mesa para poner énfasis en lo importante que es hacer política a los hombres dentro del feminismo, pero no desde intentar protagonizar, liderar, sino hacer política de otra manera, desde la vulnerabilidad, otro concepto, que es la vulnerabilidad que constantemente rechazamos o intentamos no poner sobre la mesa, no expresarla, los hombres, ¿no? En ese constante validación de la masculinidad tan frustrante, porque es un inalcanzable, ¿no? Esa frustración de los hombres que se ven constantemente cuestionados en sus entornos afectivos, relacionales, de relación con los otros, ¿no? En esa constante competitividad entre hombres, entre quién alcanza de una manera o de otra ese objetivo, ¿no? Para imponerme, ¿no? Otro de los valores, ¿no? De la imposición, es decir, el intentar acaparar la atención, el protagonismo, etcétera, ¿no? Que es otra de las, y que empobrece en gran parte, ¿no? El mundo emocional de las personas, ¿no? Si nos alejamos también de otros valores que están asociados a la feminidad y que son simbólicamente asociados más a la horizontalidad, al cuidado, etcétera, ¿no? A la conexión emocional con los demás, que lleva implícito el cuidar y el autocuidarse. Los hombres no se autocuidan, porque hay una serie de... Por eso antes hacía referencia, agradecía a todas las personas que me quieren y me cuidan. ¿Por qué obviamos eso, ¿no? Porque hay un mundo, digamos, un sustento debajo de todos y todas nosotros, de personas que nos cuidan y que nos hacen la vida más fácil, ¿no? Pero es que los hombres también tenemos que corresponsabilizarnos con las tareas del hogar, del cuidado, y corresponsabilidad tiene que ver con una relación de equidad con nuestras compañeras, con nuestras mujeres, esposas, etcétera, ¿no? Con hijas, madres. Es decir, que
esa es esa economía del cuidado, ¿no? Que también está muy en boga ahora con corrientes dentro de la ciencia económica desde un punto de vista feminista, ¿no? También los hombres tienen que incorporarse a ese mundo que les ha sido ajeno, ¿no? Y eso también es reflexionar en común los hombres sobre eso, es también hacer política. Bueno, os voy a poner el vídeo para luego seguir un poco si hay tiempo, ¿no? Y luego yo preferiría hacer un poco, como es un taller más que una charla, después de ver el vídeo podéis expresar algunas inquietudes o preguntas o a ver lo que os sugiere en relación a lo que yo estaba expresando, lo que he estado expresando en esta intervención. ¿Se oirá o lo pongo? Y luego ya haré mi propuesta, lo que antes os quería, lo que antes hacía referencia, ¿no? A esa propuesta que tengo yo en relación a Podemos, lo digo así directamente. Fíjate, así lo pongo. ¿En qué? ¿Aquí? ¿En los cascos? No, sí. ¿En los cascos? Sí. Dura 15 minutos, ¿vamos bien? ¿O me he enrollado mucho? No sé, Ah, Mira a ver si suena. Ah, sí. No suena, ¿no? En el ordenador. Ah, claro que lo tengo silenciado. Espera, igual te completas la repetición. Sí, voy a ponerlo al mínimo y ahora lo voy subiendo progresivamente. Las mujeres, pero no es un problema exclusivo de las mujeres, así que algunos hombres, antes que guardar ese silencio que puede significar permisividad, han comenzado a movilizarse en contra del maltrato. Es Barcelona, pero podría ser cualquier ciudad un día cualquiera. Este colectivo de hombres muestra su oposición a la violencia de género. Nos damos las manos, hacemos un círculo alrededor de este símbolo de la paz para rendir homenaje a las mujeres que han muerto en manos de la violencia machista. Una vela por cada mujer asesinada. En España, en lo que va de año, ya hay 58 muertas, víctimas del machismo. Los hombres, la mayoría de nosotros, estamos hartos de seguir este tipo de prototipo de hombre. La violencia de género suele ejercerse contra las mujeres, pero no es un problema exclusivamente femenino. Algunos hombres han empezado a movilizarse en contra del maltrato. Saben que el silencio puede significar permisividad. En la actualidad hay casi 200.000 mujeres acogidas al sistema de protección del Ministerio del Interior. 33 de estas víctimas de maltrato corren riesgo máximo. Sorprendentemente, los causantes de este mal no son hombres extraños a las víctimas, son los maridos, parejas, los que la maltratan. La violencia contra las mujeres en 2010 ha dejado 24 niños sin madre, 24 nuevos huérfanos que se suman a las cifras de menores víctimas de la violencia doméstica. No ser maltratador no es suficiente para la Asociación de Hombres Igualitarios. Han pasado a la acción. Llegó un día que me pregunté que los hombres que hacían para los hombres, porque si la violencia de género es un problema de los hombres que sufren las mujeres, no es para los hombres, porque los hombres no bajaban la voz y decían vale ya. Yo no quiero ser cómplice de este problema social. Desde la asociación promueven actos de concienciación y puertas adentro reflexionan sobre los roles de género. Está claro que vivimos en una sociedad donde, ha habido una serie de cambios sociales, demográficos importantes. La mujer ha hecho un paso en los últimos 30 años accediendo al espacio, a la esfera pública. En cambio, al mismo tiempo que la mujer se ha incorporado, aunque siempre había estado en el mercado laboral, los hombres no se han incorporado de la misma manera al desarrollo familiar, al cuidado de los hijos, ¿no? Que sabemos que a nivel de valores sí que ha habido un cambio, cada vez más hombres están por la igualdad o creen que la igualdad de hombres y mujeres, pero a nivel de prácticas todavía no se ha conseguido, ¿no? Y en esto están, en tejer y desplegar lazos de igualdad que benefician tanto a hombres como mujeres. Hoy nos acompañan para todos lados Juanjo Compairé, presidente de AIGE, Asociación de Hombres Igualitarios. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, decir una cosa, no soy presidente de AIGE,
AIGE es una asociación estatal. Yo soy, en todo caso, presidente, por edad más que nada, de la, digamos, de la sección catalana, Homes Igualitaris, que se llama así la parte catalana de esta asociación. Perfecto. Hecha la aclaración, me gustaría saber su opinión. Si la mujer está bien, ¿cómo está el hombre entonces? ¿Está mejor? Me hace gracia eso que dices de que la mujer está bien. Bueno, yo antes estaba hablando, bueno, aparte de que, claro, me relaciono con muchas mujeres, pienso que las mujeres han hecho un paso, una serie de pasos muy importantes a lo largo de este siglo pasado, y los hombres nos hemos quedado un poco desplazados, un poco desubicados, ¿no? Y creo que en este momento pues hace falta que nosotros hagamos un proceso de transformación en la misma dirección que la transformación que han hecho las mujeres. ¿Ustedes pertenecen mucho de ellas? Claro, pero ustedes pertenecen a una asociación que busca la igualdad con las mujeres. ¿No tienen miedo de sentirse bichos raros? Bueno, un poco bichos raros quizás sí, pero simplemente porque todavía somos pocos. Pero creo que si lo explicamos bien, cada vez habrá más hombres que sigan nuestra línea, porque de hecho el tema de la igualdad, como hemos visto un poco en el vídeo anterior, el tema de la prevención de la violencia machista, no es un tema únicamente de las mujeres. La igualdad requiere por lo menos dos partes, ¿no? Si no, no hay igualdad, es imposible, ¿no? La parte nuestra es la que tenemos que trabajar. Los hombres tenemos mucho que cambiar. Si vemos los problemas sociales que tenemos sobre la mesa, problemas de violencia, no solamente violencia machista, de otros tipos de violencia, actitudes antisociales, conductas de riesgo laboral, de conducción, y le ponemos una cara. La mayor parte de las caras que nos saldrán serán de hombres, que tenemos un problema con la forma tradicional en que nos han enseñado a los hombres que tenemos que comportarnos. Y aquí hay mucho que hacer, mucho que trabajar, incluso no solamente ya por ayuda, por solidaridad con las mujeres, sino por nosotros mismos. Veíamos en el vídeo. Para vivir mejor nosotros. Veíamos en el vídeo cómo ustedes también colaboraban en un acto de denuncia contra los maltratos hacia la mujer. ¿Es quizás uno de sus principales objetivos de la asociación? Es uno de ellos, efectivamente. Detrás de esta 58, que ya son 59, esta mañana hemos oído una noticia terrible en Sevilla, ¿no? Sí. De una nueva mujer que ha sido degollada. Bueno, detrás de este problema hay tantos parejas, maridos, exparejas. ¿Qué pasa con estos hombres? Hay que trabajar para que estos actos protagonizados por hombres y otros de baja intensidad o de menor intensidad que no llegan a la muerte, pero que también son protagonizados por hombres, pues se acaben de una vez por todas, ¿no? ¿Qué cree usted que lleva a los hombres a maltratar? Yo creo que es el miedo. Detrás de la violencia hay, y nosotros eso lo tenemos muy claro, hay un acto de cobardía, de impotencia, contra la idea general que nos vende muchas veces el cine de que la violencia es un acto de valentía. La violencia es un acto de cobardía. Aquel que no es capaz de seducir, que no es capaz de convencer, puede utilizar la violencia. Por lo tanto, detrás de la aparente fuerza que puede dar en un acto de violencia hay un acto de miedo y de cobardía. Por lo tanto, el miedo a la libertad de las mujeres han conseguido, afortunadamente para ellas y para nosotros también, cada vez conseguir más cuotas de libertad. Hay un miedo a los hombres a aceptar esa libertad femenina. Y nosotros creemos que la libertad femenina es algo transformador para ellas y para nosotros. Aceptar la libertad de las mujeres nos hace nosotros también aceptar nuestra propia libertad. Y esto es un bien también para nosotros. ¿Y cuáles son las actividades de su asociación? Pues las actividades fundamentales son, podríamos decir, de tres tipos. Uno, trabajo personal. Para nosotros es muy importante que los hombres reflexionemos sobre nosotros mismos. Cómo hemos aprendido a ser hombres, qué se nos ha dicho, qué hemos aprendido de nuestros padres, de nuestros compañeros, y eso hacerlo en un ámbito de grupos de reflexión de hombres. Segunda cuestión, un trabajo de investigación. Estamos haciendo investigación
incluso en contacto con universidades, en proyectos europeos de investigación sobre masculinidades, cómo es ser hombre hoy en día, cómo viven los hombres hoy en día en España y en el mundo. Y en tercer lugar, la acción social, esto que hemos visto hace un momento, ruedas de hombres, talleres en los institutos, con los jóvenes, con chicos, charlas de sensibilización a los pueblos. Esto es una acción social. Esas tres partes de nuestra actividad nos parecen las tres muy importantes, pero damos mucha importancia a la primera de ellas. Precisamente, hablando de la primera, en sus talleres de debate reflexionan mucho sobre el rol, digámoslo así, masculino. ¿Hacia dónde debería ir el hombre? ¿Habría que cambiar, digámoslo así, esos estereotipos del, si me permite la expresión, macho ibérico? Claro, porque antes hacíamos una broma, ¿no? Eso de macho, podríamos hacer un juego de palabras, es decir, con machacar, no solamente machacar, sino machacarse a uno mismo, ¿no? Es decir, que el ser macho, el ser machista, machaca al mundo, machaca a los demás, machaca a los que están a nuestro alrededor, pero también nos machaca a nosotros mismos, ¿no? Hemos de ver que pues la esperanza de vida de los hombres es más corta, digamos, un tipo de vida que tendríamos que replantearnos cómo vivimos, con qué valores, por qué no damos más importancia pues a cuidarnos, a cuidar a los demás, a vivir mejor la paternidad si es que somos padres, por qué no dejarnos ir, no querer controlar todos los aspectos de nuestra vida alrededor. Esto, liberarnos de todo esto, es que es fantástico, es que el ser macho es muy angustioso, ¿para qué, no? ¿Para qué vivir pensando que uno es el centro del mundo y que ha de ser el más simpático de las reuniones y el que ha de decir la última palabra? ¿Hay algún perfil dentro de la asociación en concreto? Pues en nuestra asociación hay gente de todos los tipos. Bueno, yo soy el mayor, pero afortunadamente, y esto es una cosa que realmente estoy muy contento de ello, cada vez hay más gente joven que se acerca a nosotros y que se apunta a trabajar con nosotros. Digamos que hay un perfil mayoritario de hombres entre los 25 y 40 años, podría ser. ¿Solteros, casados? Hay solteros, hay casados, hay separados, hay homosexuales, hay heterosexuales, hay un perfil muy variado, como es la realidad, ¿no? ¿Y qué campañas se están preparando actualmente? Bueno, ahora estamos en el mes contra la violencia machista, ya sabemos, ¿no?, que el día 25 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia Machista. Nosotros lo hemos ido a preparar con estas ruedas, como lo que hemos visto en Barcelona y en 37 localidades de toda España, que hemos hecho ahora en octubre. Ahora, en este momento, una de las campañas que vamos a tirar adelante es una campaña de protesta contra la reducción o contra la congelación del permiso de paternidad. El gobierno había prometido que el permiso de paternidad se iba a ampliar de 2 semanas a 4 semanas, que ya de por sí era insuficiente, pues es menor que el que tienen las mujeres. Esta promesa se va a incumplir porque ya nos ha dicho que se va a mantener las 2 semanas de permiso de paternidad. A nosotros nos parece que es un error gravísimo porque el hecho de que los hombres podamos vivir nuestra paternidad, cultivar los vínculos con nuestros hijos al principio de la vida, que es cuando los vínculos se consolidan, ¿no? Por lo menos se crean, eso es una inversión para la sociedad muy importante. ¿Cuánto nos ahorramos después en psicólogos, en tratamientos, cuando un niño ha sido cuidado por su padre, por su madre, desde el principio de su vida? No, compañero, creo que queda mucho por hacer. Mucho por hacer, sí. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Muchísimas gracias a vosotros y bueno, a un llamamiento a los hombres que se sientan tocados por eso que acabo de decir, para que se acerquen a nuestra asociación, a IGE, Asociación de Hombres por la Igualdad de Género. Estupendo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. El final de este vídeo no tenía que ver con proselitismo ni nada, ¿eh? Es decir, que no. El vídeo me gustaba, había otros, pero tenían más calidad al ser grabados por una televisión, etcétera. No sé si seguir o que me expreséis inquietudes o preguntas o... Bueno, sí, la propuesta mía. Bueno,
Antes hablaba de los grupos de hombres, ¿no? Y de las dinámicas un tanto tóxicas que en ocasiones se producen, ¿no? Una de las cuestiones que más me ha gustado últimamente del mensaje mediático, y también estoy seguro que en los círculos de Podemos en otras zonas y en todo lo que es todo el mundo de Podemos, por decirlo así, Unidos Podemos, que por cierto, ese símbolo del corazón me parece maravilloso. A mí me gustó, fue muy criticable, pero a mí me ha gustado, ¿no? Porque es eso, también se puede hacer política con amor, ¿no? Es decir, lo que yo propongo, lo que muchos proponemos es ¿no? reencontrarnos, los hombres también, digamos, con el mundo emocional, con todo esto, ¿no? Lo que explicaba muy bien Juanjo. Bien, los grupos de hombres, así en un principio, es un instrumento que a mí me parece muy enriquecedor personalmente, y como lo personal es político, y como también hay Unidos Podemos es una organización política que quiere trascender más allá de las formas clásicas, cotidianas, mejor dicho, tradicionales de hacer política. Los hombres, que también tenemos ese trabajo interior por hacer, esos grupos de hombres, creo, con todas las dificultades, reticencias, resistencias, reticencias posibles dentro de una casuística enorme en ese sentido, enriquecería mucho, no solo desde el punto de vista personal, sino también tanto en cuanto a ir limpiando algunas de esas formas de relacionarse y de entenderse dentro incluso de los círculos, de las formas de interactuar con las mujeres dentro de la militancia. Creo que es un instrumento que podría ser útil, y lo digo claro, que lo diga yo igual no tiene mucho valor, porque como yo he vivido esa experiencia y me parece muy enriquecedora y muy chupi guay, pues igual puede quedar. Pero si atendemos al mensaje que antes hacía mención, ¿no? De todo lo que es el campo de reflexión de las masculinidades, ha abierto en gran parte un rango enorme de posibilidades, no solo desde el punto de vista político y personal, sino también de las formas al final de lo político y de lo personal, ¿no? Entonces, creo que podría ser un instrumento, más que estar aquí haciendo una lista de conductas que dentro de la militancia no son sanas, etcétera, y mandar un mensaje negativo sobre lo que se hace mal y entrar en las culpabilidades. Yo creo que la culpabilidad es ese sentimiento fomentado tanto desde el catolicismo, ¿no? Vamos a flagelarnos todos. Creo que es más constructivo, un mensaje positivo en el sentido de qué es lo que ganamos los hombres con la igualdad. Puede sonar un tanto, no voy a usar el tópico de utópico, ¿no? Pero esa realidad quería mostrarla porque existe. Es decir, que el movimiento de hombres, de grupos de hombres de todo tipo, luego me podéis hacer preguntas de cómo son, cómo funcionan. No funcionan de ninguna manera, es decir, es como ¿cómo funcionan los círculos? Son independientes, son autónomos, ¿no? Pues esto es parecido, ¿no? No es hacer círculos de Podemos ni nada de eso, ¿no? Sino independientemente los hombres que quieran reunirse entre ellos, más allá del ambiente del círculo, etcétera, un espacio de intimidad que los hombres generalmente no tienen, de intimidad en el sentido pleno de la palabra, para hablar de estas inquietudes, de estas cosas que son fundamentales, creo yo, desde mi punto de vista, ¿no? Y que podrían mejorar quizás la convivencia dentro de los círculos. Yo lo digo por lo que me viene, por lo que me trasladan desde diferentes posiciones, pues sucesos que han ocurrido, pero más que verlo, ¿no? Para eso hay mecanismos dentro de Podemos para sancionarlo, etcétera, pero más allá de la sanción, que eso es fundamental, creo que también se puede hacer un trabajo en ese sentido. Es mi humilde propuesta y si queda ahí,
Y yo prefiero que... y que no se me olvide. Antes Vero me ha pasado momento publicitario, no es publicidad. Este calendario que recoge, ¿no?, 12 mujeres cántabras inspiradoras, que lo tenéis aquí en la Vorágine, también se vende aquí, y que es muy importante, ¿no?, porque si cada mes nos acordamos, ¿no?, de alguna figura femenina histórica, ¿no?, o que, conocidas o no conocidas, que son, digamos, que pueden servir de ejemplo, ¿no?, ejemplarizantes, ¿no?, pues yo creo que es muy positivo, ¿no?, que romper con esa invisibilidad de las mujeres dentro de la historia y de la realidad social actual, ¿no? Entonces, bueno, tenéis los calendarios, las ilustraciones son estupendas, por lo poco que he podido ver, y está muy bien trabajado, maquetado, y vamos, yo lo recomiendo. Yo voy a coger uno. Y no sé, trasladarme opiniones o abrir un debate si queréis, si escucho lo que más allá de la propuesta, que es una propuesta simplemente por encima. ¿Qué pasó? Me gustaría saber tu opinión sobre los movimientos feministas de los Estados Unidos en los años 60. Lo digo desde esta idea. Yo creo que las primeras responsables a veces de la exclusión o de la dificultad de los hombres para entender, no la lucha, no voy a hablar de luchas, sino para entender nuestro posicionamiento con las necesidades dentro del ámbito familiar o del ámbito social de las mujeres, creo que las mujeres hemos sido bastante responsables de que los hombres se hayan sentido excluidos, del mismo modo que los movimientos feministas de los años 60 excluyeron a las mujeres negras, que probablemente eran las que más lo necesitaban, más que la blanca rica. Cuando hablamos del movimiento feminista, yo estoy mucho más cerca del minero de la Camocha, aunque pueda evitar en un momento determinado a su mujer, a sus hijos, que de Isabel Presley, por ejemplo. Eso por un lado. Por otro, estás hablando de Podemos, tampoco pido la opinión, y de otras pero, formaciones, por ejemplo, digo, concretamente aquí en Podemos Cantabria, bueno, están a la Gresca y están a la Greña todos los dirigentes, eso es un dato y es un hecho y eso no es posible. En Madrid, Ramón Espinar, que con todos mis respetos no me parece el más listo de la clase, ha ganado la secretaría a Tania Sánchez, que sí que me parece una tía bastante preparada, y a Rita Maestre, que desconozco su preparación. Quiero decir que a pesar de toda esta historia política, creo que en el día a día y en las distancias cortas sigue habiendo la misma desconexión. El poder es el poder, y el que lo quiere, lo quiere. Y normalmente las mujeres, estemos o no estemos interesadas en el poder, que yo personalmente no lo estoy, pero creo que sí que hay un movimiento que, a pesar de todo el discurso, eso se va a seguir manteniendo. Otra de las cosas con respecto a la violencia de género, me gustaría saber por qué razón en el ámbito jurídico no se impide que de oficio no se pueda retirar una denuncia. Si hay una denuncia previa, que la persona que denuncia, la mujer que denuncia, no pueda retirar esa denuncia, porque después vienen las noticias diciendo, bueno, no había denuncia por malos tratos, o no, el criterio después de adjudicar nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 de la peligrosidad, eso queda al criterio de unos jueces que tampoco han sido preparados, supuestamente, o que tampoco tienen demasiada conciencia sobre el particular, y entonces dicen, no, es que por el relato de la mujer había unas incoherencias y tal, nos pareció que no sé cuántos, y es que al día siguiente está... Y además acusando a las mujeres de que no denuncien. Y yo personalmente estoy muy cansada de ver a mujeres vestidas de Chanel diciendo en la televisión que las mujeres denunciemos. A veces las mujeres no denuncian porque tienen mucho sentido común, porque saben que la denuncia es una sentencia de muerte, que mientras se van aguantando con palizas y llegando al hospital, la cosa todavía está ahí. La verdad es que claro, es complicado, ¿no? Apelar a denunciar creo que es importante, pero claro, nos encontramos con un entorno, digamos, institucional que no ha provisto lo suficiente, ni ha formado lo suficiente a
para nada, a todos, digamos, los agentes que intervienen dentro de todo el proceso, ¿no? Jueces, policías, enfermeras, enfermeros, todo. Claro, a mí que se acuse a las mujeres de no ser heroicas me parece tremendo. O sea, muchas veces se justifica, bueno, y si no denuncias es que eres cómplice al final, porque me parece, pero bueno, eso forma parte del desconocimiento, me parece, y de la falta de empatía con la víctima, ¿no? Una víctima se encuentra en una situación en la que, claro, y jugamos un poco al azar. Si denuncio, puede causar esa reactividad y si no denuncio, pues, ¿sabes? La casuística es tan enorme que es dramático. Ya los aspectos legales, no considero que no estoy preparado todavía para saber si es mejor, ¿no?, retirar la posibilidad de retirar o no retirar la denuncia. Muchas mujeres sé que la retiran porque se sienten culpables de haber denunciado, etc. No sabría en ese campo responder, por lo tanto humildemente ahí no. Luego si queréis alguien que sepa más, seguro que... Yo me gustaría hacer un comentario, ¿no? Yo sí soy de las personas que cree que por la relación que tengo hoy en día, ¿no?, con la política y por llamarlo de alguna forma con ese tipo de poder que se ejerce a través de la política, en que sí que es cierto que la política es algo completamente machista. O sea, yo creo que la política es una de las instituciones de lo público donde más se pueden percibir los valores tradicionalmente asociados al varón, pero que no solamente se ejercen por los varones que se dedican a la política, sino que en muchos casos somos las propias mujeres las que nos dedicamos a la política quienes tenemos que asumir esos determinados roles para poder pervivir y sobrevivir dentro de ese mundo, ¿no? O sea, yo te puedo dar fe de que, bueno, y veo por ahí también a Rosana que creo que podrá dar su opinión, ¿no?, que muchas veces las mujeres que competimos en terrenos de hombres, la única forma de poder seguir y poder transformar, porque si partimos de la base de que nosotras estamos en política para poder transformar desde lo institucional, no solamente desde lo de fuera de lo institucional, ¿no? Pero sí que muchas veces yo vivo con esa dicotomía de hasta qué punto tengo que asumir un determinado rol que no va conmigo, que no me creo y que quiero combatir para poder generar ese cambio posible, ¿no? Entonces, por supuesto que es algo duro, la política es algo destructivo completamente, tanto para hombres, pero especialmente para mujeres, porque nos hace vivir en un completo escenario teatral en el que muchas veces tenemos que dejar de ser nosotras mismas por conseguir que otras puedan ser ellas mismas. Entonces, por supuesto que asumo la crítica y la comparto. Yo soy la primera que me critico a mí misma cada vez que asumo un rol contra el que combato, pero muchas veces es la única herramienta que tengo para poder generar ese inicio de cambio, ¿no? Entonces, por supuesto que hay que cambiar la política, pero hay que cambiar la política desde fuera de la política, desde los grupos, desde fuera, desde dentro, desde los reglamentos, desde que las mujeres, por ejemplo, en política no tenemos un derecho a un permiso de maternidad, desde que las mujeres en política no tenemos un erario que nos permita conciliar, que tampoco lo tienen los varones, pero es que tradicionalmente muchos de ellos no han sentido o no han reclamado la necesidad de tener esos espacios, ¿no? Pero sí que es cierto que nosotras, en cierto modo, y ahí quiero no tirar flores, ¿no?, pero sí reconocer el trabajo de todas las mujeres que vivimos en política y que queremos transformar la política desde dentro, de todos los derechos que como mujeres perdemos y que desde ahí se han conseguido para otras mujeres que están fuera, ¿no? Yo creo que uno de los grandes retos es cambiar la política para las políticas, para las mujeres que hacen política. Yo, de todas maneras, opino, es mi experiencia personal, que yo a una mujer con poder la temo más que a una nube. No te lo voy a negar. Vamos, yo creo que es que antes que excluir a los hombres con esa frase de que el mejor hombre colgado, es que me parece que eso ha sido realmente terrible. O sea, terrible. Culturalmente eso ha sido horrible. Y yo quiero ir de la mano, ir hombro con los hombres para mejorar las cosas, porque considero y además sé que hay mujeres, yo personalmente, con las que no voy ni a la puerta. Eso es así. Creernos en estos tipos de movimientos así, que todas las mujeres somos hermanitas de la caridad, pues eso no es cierto.
No es cierto. Pero no creo que nadie venda ese discurso de la misma forma en que no podemos decir que todos los hombres son... Todos los hombres no son maltratadores. Eso es, no son maltratadores, ni repiten roles estereotípicos. Por supuesto que no. De esa misma forma tampoco todas las mujeres que nos dedicamos a política somos malas, ni somos las peores o somos peores que los hombres. Simplemente sí que es cierto, y ahí sí que te doy la razón, en que por las condiciones en las que se ejerce la política dentro de no solamente nuestra sociedad, sino de nuestras sociedades europeas especialmente, pero también en otros contextos, ¿no? Sí que asumimos los mal denominados roles asociados a los varones, porque tampoco creo que sean roles masculinos, y son roles que les han obligado a los hombres a ejercer por seguir manteniendo su posición hegemónica dentro de la sociedad y mantener ese rol de poder. O sea, yo soy personalmente de las que no culpa a los hombres, porque soy la primera que entiendo que de la misma forma en que a mí se me agrede, y se me agrede de una forma mucho más violenta que a los hombres, también a los hombres se les niega su derecho a ser hombres como ellos quieren, ¿no? Claro. Entonces creo que esa también es una de las peleas por hacer entender que los hombres también es necesario que reivindiquen por ellos mismos, sin ocultarnos a nosotras, sin entrar dentro de nuestros espacios, sin capitalizar nuestras luchas, pero ellos tienen que llevar su lucha aparte donde reclamen esos derechos, porque si ellos nos piden los suyos no nos van a poder acompañar en nuestra petición de los nuestros. Pero yo creo que tampoco tienen herramientas, es que estos movimientos les han pillado con el pie cambiado, y del mismo modo que la sociedad en todos los niveles en los últimos 50 años ha dado un salto y un vuelco que como ahí no lo conoce ni la madre que lo parió, pues es que también los hombres, ¿qué herramientas tienen de algún modo, incluso a veces hasta del respeto de las mujeres? Que, ¿sabes? Que algunas veces yo oigo a mujeres a veces hacer comentarios sobre los hombres, a veces veo a mujeres con sus maridos en el supermercado, que me da verdadera vergüenza ajena de cómo les tratan, que eso con esto no quiero ni mucho menos minimizar el horror terrible en el que viven tantas mujeres en silencio en su casa, que luego muchas cosas también de estas ocurren porque hay muy poca protección en el ámbito familiar. Una mujer, si supiera que en su casa la acogen, que su hermano la defiende, o su padre la defiende, o su madre en vez de decir la hija aguanta, en fin, ponte guapa y sonríele, algo habrás hecho. Si realmente esa mujer supiera que tiene un nido y que tiene un acogimiento en la casa, es muy probable, si socialmente no estuviera a veces tan condicionado, probablemente las mujeres harían otras cosas con respecto al maltrato. Y los hombres probablemente desde la educación, desde el niño no llores, que eso no es de hombres, probablemente desde ahí los hombres podrían ubicarse de otra manera para entender lo que no quiero decir esta lucha, sino este movimiento o formar un mundo más acogedor, no voy a decir igualitario, las igualdades, más acogedor, ¿no? Para todos. Es que el machismo empieza en casa, se aprende en casa, y hasta que no se cambie eso, da igual que se hagan política. Claro. Yo quería decir que tal vez es que ignoramos que el patriarcado es algo que es un modelo que está en la sociedad para todos, para hombres y para mujeres. O sea, estamos todos haciendo rol y contrarrol continuamente, y respondemos desde niños a las circunstancias que se nos ponen delante. Yo a veces trabajo con terapias sistémicas y veo dónde están las bases de muchas problemáticas de cualquier tipo de roles, ¿no? De roles machistas o de roles, ¿sabes?, de agresión o de roles. Y claro, es que es muy complejo porque está aquí, o sea, no es una cosa que se puede educar exclusivamente también, porque todo entra por el lenguaje, por el concepto, pero también hay algo que tiene que ver con la emocionalidad que hay que mover para sanar, porque está muy dañada. Y eso está en la sociedad, o sea, el patriarcado, no es que los hombres ahora son mis enemigos ni nosotras somos las, ¿sabes? No, es que hemos sido educados en esos y son siglos de ese tipo de, no sé, de estructura de poder que estamos imbuidos de ello. Y ahí están los árboles genealógicos de todos hablando de muchísimas cosas cuando los miras, ¿no? Y cómo de todo eso nosotros estamos impregnados. Si te vas al abuelo, o sea, nosotros no somos elementos que hemos nacido nuevos aquí sin estar afectados de nada. Nosotros estamos afectados por un pasado muy potente. Y eso, no sé,
eso es algo que sí, que ha habido una revolución importante durante los últimos 50 años de la mujer en cuanto a solicitar sus derechos, yo qué sé, de ser, porque en realidad es de ser, de experimentarse y de ser persona, que a veces ha pasado pues por no sé, por situaciones no nada fáciles para la mayor parte de las mujeres que han decidido abandonar esas cosas, o no tan difíciles porque no tenían, diríamos, heridas tan profundas, porque es que aquí hay un movimiento social, pero hay una individualidad concreta de afectación personal de todos por nuestra historia, y eso está ahí, y eso en los pequeños grupos, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, yo creo que igual que las mujeres nos hablamos mucho unas con otras porque nos contamos muchísimo y sacamos fuera el dolor o la rabia o lo que sea con los que están al lado, con nuestras amigas, los hombres eso no lo hacen. Entonces, al margen de, no sé si la testosterona también hace de lo suyo, quiero decir, yo no tengo tan claro que esas diferencias de alguna manera puedan seguir manifestándose en cuanto a a las fuerzas y a las debilidades. El tema biológico también, pero también hay que tenerlo en cuenta. Que ignoramos muchos aspectos. Hablamos de conseguir un aspecto, diríamos, pero no sé si es tan fácil ni es conciencia en realidad. Y eso tiene un largo recorrido. Y nadie está dispuesto a perder de sus derechos si no se los quitan. Porque es así. O sea, yo si tengo derecho, si tengo un derecho y vienes tú y no me dejas vivir con él y me lo quieres arrebatar, me voy a enfadar muchísimo. Es lo que está pasando también. Que los hombres no quieren perder muchos derechos. Una cosa que he sentido además, que venimos viviendo en los últimos años, es el tema ese de intentando hacer un análisis. Carmen, habla un poquito más alto. Vale, como que parece que, o sea, ese miedo a la pérdida de privilegios me da la sensación de que está aumentando por las reacciones también que está habiendo. Entonces, no es cuestión de, no sé si de mayor visibilidad de la violencia o realmente más violencia, de pérdida de algunos espacios de participación también, todo lo que supone las redes sociales y toda la violencia que se está viendo también a través de, pues en cuanto a alguna mujer se declara feminista o tiene un discurso feminista, todo el ataque que sufre también, que a lo mejor es porque antes no tenía tanta visibilidad en redes sociales, no se sentía tanto, en varios aspectos en realidad. Entonces, yo sí que, bueno, la gente joven también ya están haciendo los estudios pertinentes en que el tema de la violencia está aumentando entre la gente joven, ¿no? Entonces, eso tiene que venir de algún sitio también, de ese miedo a esa pérdida de privilegios, es lo que yo más o menos analizo. Entonces, no sé si aquí soy la única que lo siente o realmente puede estar sucediendo. Entonces, ¿qué se puede hacer con respecto a esto también, no? Entonces, se puede trabajar desde la militancia, desde las masculinidades, por supuesto desde el feminismo se está trabajando. Entonces, ¿qué hacer con eso? Yo creo que, bueno, como lo decía en el documental y como ha dicho la compañera, eso, ¿no? Que la masculinidad también es un género y que trabajarla, o sea, que la trabajen los hombres y que también, incluso también de la mano de las mujeres, pues es un avance social y un avance de participación social, de eliminar violencias y todo esto. Y es lo que digamos que yo saco un poco de conclusión de como solución, ¿no? que está comentando ella. Que, o sea, este grupo, esta asociación lo primero que está haciendo es como hombres percibimos el problema de la violencia machista en las mujeres y lo reflejamos y acompañamos eso. Pues todos estos procesos tienen que ser un poco de ida y vuelta, ¿no? Dentro de toda la sociedad y que el trabajo de la masculinidad en grupos y eso todo también es muy interesante, y también en grupos mixtos y en grupos lo que sea. Y bueno, y es que es muchas veces eso, ¿no?
la violencia esta es que la está generando el macho, o sea, es que el agente agresor es este. Entonces algo, o sea, no es, uno es víctima y tiene que ser protegido, pero el otro tiene que tener algo donde date cuenta de la barbaridad que estás haciendo, ¿no? O sea, ante estas medidas a mí de la denuncia y todo esto, o sea, es que digo, hay que proteger a la víctima, pero el agresor, un poco como dice el psicológico, ¿no? ¿De dónde viene la violencia, no? La violencia viene eso, de una frustración, claro, me está comiendo el terreno y no sé cómo conquistarlo si no es con un acto de violencia, ¿no? Entonces, o sea, hay que acompañar a todo el mundo aquí, o sea, uno de una forma y otro de otra, pero es un poco eso, ¿no? Siempre sacar a flote esas cosas, o sea, que se vean y trabajarlas, y es la forma de solucionar las cosas, o sea, comunicarnos, que se vean y funcionar con esa rueda de trabajo, ¿no? Visibilidad y comunicación, ¿no? Sí, yo, como habéis comentado, pienso lo mismo, que es que al final es un error, desde mi punto de vista, decir que los hombres son culpables. No son culpables, son víctimas de unas circunstancias, ¿no? Son víctimas de una historia. Entonces tenemos que tener paciencia y por eso también, en mi opinión, sería súper positivo el que se llevaran a cabo este tipo de talleres, porque, vamos, creo que es cuestión de educación, eso es lo que falta. Si desde los hogares es muy difícil hacerlo, pues precisamente por la educación que igual han tenido esos padres que luego no se le inculcan a los hijos, etcétera, etcétera, pues si se puede hacer por medio de la política o se puede hacer pues en ámbitos académicos en general, sería muy positivo precisamente para eso, para poder ayudarles, para poder ayudar a esos hombres que igual quieren pero no son capaces de cambiar. Igual no creo que, al fin y al cabo somos todos humanos, no creo que sientan indiferencia cuando ven las noticias, esta mujer ha sido degollada, pues obviamente también se sentirán mal. Y quizá luego no son conscientes de que ellos llevan a cabo ese tipo de comportamientos machistas más sutiles y no son conscientes de ello. Entonces yo creo que sería súper positivo eso, el llevar a cabo estos talleres para ayudarles a esto, a deconstruir esa masculinidad porque es que desde mi punto de vista, claro que menos mal cuánto se ha podido avanzar, ¿no? En cuanto a la protección de las mujeres, y lo que pasa es que a día de hoy yo tengo también casos cercanos de muchas mujeres, pues eso, que están sufriendo barbaridades, ¿no? Y es normal que se planteen denuncia o no denuncia. Es que muchas veces, claro, viven aterradas, porque es que en muchísimas ocasiones eso es lo que significa la denuncia, la muerte. Entonces, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer ante eso? Por eso creo que es crucial el que se haga algo, que la única manera es desde el punto de vista, incluirlo en la educación, porque en ese caso ya no haría falta todo este tipo de políticas de protección hacia las mujeres. Las mujeres incluso amigas mías, casos cercanos que igual ahora se pueden sentir en cierto modo, ya que hay muchas asociaciones que las pueden proteger hasta cierto punto, pero no erradicamos el problema. ¿De qué sirve protegerlas si los hombres siguen sintiendo eso, luego se lo van a transmitir a sus hijos y así pues de generación en generación? No erradicamos el problema. Tiene que producirse eso, esa revolución interior en los hombres, ayudarles a que se lleve a cabo esa revolución interior, y creo que pues una vía importante sería esa, y ojalá que que algún día se produzca y no tengamos por qué oír ni sufrir este tipo de desgracias, ¿no? Porque que es el pan de cada día y es mucho sufrimiento innecesario, ¿no? Que podría tener solución, pero para eso pues,
tendrían que cambiar muchas cosas. Y además soy también partidaria de eso, de que con la igualdad ganamos todos, porque bueno, yo conozco también casos, es que es verdad, los hombres, cuántos amigos he podido tener que bueno, evidentemente no llegan a esos extremos, pero ellos sufren, no son libres al fin y al cabo. ¿Cuántos hombres se limitan a la hora de llorar o expresar lo que sienten? Muchísimos. Es que vamos, incluso personas que puedes decir, si son hombres sensibles, son hombres que no, vamos, en la vida se les ocurriría levantar la mano a una mujer, sin embargo, pues llevan a cabo estos roles. ¿Por qué? Pues por su educación, lo han visto, lo ven constantemente, en diferentes ámbitos de su vida. Entonces, bueno, tenemos que ayudarles también. Ayudándoles, nos ayudamos. Entonces, bueno, y hay algunas mujeres que no son conscientes de eso. Claro que hay que centrarse en protegernos a nosotras mismas, pero creo que para protegernos de verdad tenemos que erradicar el problema. Y la única manera de erradicar ese problema es que los hombres cambien ese aspecto, que cambien ese parecer. Se está hablando mucho de la reeducación de los hombres, pero que por supuesto es una asignatura hiperpendiente, pero creo que también queda muchísimo por trabajar de las mujeres, de la conciencia de las mujeres, que me parece especialmente sangrante porque es que estás atentando contra ti misma. Y con el caso de la violencia, por ejemplo, que es algo muy extremo, ya no tanto física, yo he visto a muchísimas mujeres, lamentablemente mujeres muy jóvenes, mujeres que están en la universidad, mujeres que se supone que deberían tener cierta conciencia. Las veo con unos comportamientos terriblemente machistas y que son en cierta medida, no en la misma medida, pero sí en cierta medida corresponsables, incluso demandantes de cierta violencia. Yo he escuchado a muchísimas compañeras, amigas, en la adolescencia, en la juventud, es que a mi novio no le interesa mirarme el móvil. ¿Qué pasa? ¿No le preocupa si estoy con otros? Estaban reclamando que su novio las mirase el móvil, reclamaban que su novio las controlase lo que llevaban puesto. Querían... no se preocupa de si hablo con un chico, no se preocupa de si hablo con una chica, eso es que no me quiere. Y llegaban, no sé muy bien por qué motivos, no sé qué lógica, pero llegaban muchísimas veces a la conclusión de que eso era una relación saludable y de que eso era la demostración de que a su pareja les importaba. Y me parece terriblemente preocupante. En los hombres, por supuesto, porque todos ganamos con la igualdad. También hay muchísimos casos de los hombres que se ven oprimidos por eso, porque son roles que no se sienten nada cómodos, porque ¿quién se siente cómodo en ese rol? En el rol de machito, de tengo que... de tal y con cuántas me tiro de con cuántas. Pero se está tratando mucho en eso, importantísimo, pero creo que la concienciación de las mujeres es algo que está igual de pendiente. Sobre eso hubo una encuesta en los años, creo, finales de los 70, principios de los 80 en Inglaterra, sobre cuáles eran las características que entendían las mujeres inglesas de si las querían sus maridos. Y Llorente, que fue el delegado de la violencia de género, hizo un libro sobre el resultado de ese estudio que se titulaba Mi marido me pega lo normal. Porque en ese estudio llegaron a... O sea que lo que pegaban, las que eran no tanto así apalizadas, vamos a decir, diariamente, pero sí las que recibían un hostiazo así como de vez en cuando para que no se les olvidara, ellas lo relacionaban con que realmente ese hombre las quería y siempre esa cosa de gracias por algo habrás hecho, eso quedaba ahí. Que puede parecer un título muy terrible que mueve a risa, pero debajo de todo eso hay una cosa interiorizada absolutamente terrible. Creo que el título lo sacó, la anécdota creo que le oí, que una mujer se le acercó y le dijo eso, después de una charla de él. Creo que va por ahí, o creo que lo sacó de ahí. La naturalización. La idea que, o sea, a mí la información que me llegó fue como que la conclusión de ese estudio que se había hecho en Inglaterra era mi marido me pega lo normal. O sea, ellas consideraban que dentro del matrimonio, bueno, pues en un momento determinado una bofetada entraba dentro de
de las cláusulas del contrato. Con respecto al hecho de esto que decía la compañera, cómo está jurídicamente las cosas, no voy a frivolizar, pero por poner un poquito de punto de humor en esto, ¿no? Creo que si cuando hay una denuncia, si en vez de buscar casas de acogida para que la que acaba de salir del hospital o a la palizada tenga que esconderse ella y sus hijos, cogieran al marido o al amante o al novio o a quien sea y lo llevaran una temporada así ipso facto a las Galápagos, una temporadita estaría bien, porque la cuestión que está en que ella denuncia. La denuncia puede ser ya al día siguiente una sentencia de muerte, si no es ella tiene que esconderse y él sigue bajando a jugar al mus al vas de abajo, como si no hubiera pasado nada. Hasta que sale el juicio, hasta que esto quiere decirte que en un momento determinado, ¿por qué al agresor no se le lleva a un sitio en vez de que sea la agredida la que tiene que esconderse con sus hijos? Y a veces esos jueces que después, con el sacrosanto derecho de los padres a ver a los hijos que están siendo testigos y a veces incluso víctimas también de ese maltrato, en ese sacrosanto derecho de los derechos de visita, ha habido jueces que han dado la dirección de la casa de acogida de la señora, que esos casos los ha habido. Entonces, o sea, ¿a dónde vamos? Son a veces de dominio público esas direcciones y se presentan. A mí me parece vergonzoso porque te sacan de tu casa a tus hijos, pues claro, te meten en un sitio con unas normas, claro, obviamente tiene que haberlas, pero son horribles, o sea, tú no necesitas eso en ese momento. Pues y encima te dicen, no, es que te tienes que quedar aquí, no puedes salir a tomar un café con una amiga, porque estás en riesgo. Entonces te tienes que quedar aquí encerrada, con la técnico de turno que la puede importar 3 pitos tu situación y tratarte, pues como ella seguramente pueda, o sepa, o la hayan instruido, y eres tú la que te tienes que esconder. Y todavía te dicen, no, pues cámbiate de ciudad. Es que aquí esto no es cuestión de un mes o dos. O sea, lo mejor es que te vayas, y es lo que le dicen a todas. Y esas cosas de los porque empieza tu nueva vida, porque él tiene ya su vida aquí formada. Y está muy bien y va a seguir exactamente igual. Pues por eso digo que si él se fuera a las Islas Galápagos en vez de bajar a jugar al mus, pues es que con las políticas que queremos hacer para paliar cuando el daño ya está hecho, son parches. O sea, y lo quieres hacer mejor o peor, yo no me voy a entrar en la voluntad de cómo se quieren hacer. Son parches, y los parches no arreglan nada. Y no es educar a los hombres, ni es educar a las mujeres. Es educar a una sociedad, ¿vale? Porque todos formamos esta sociedad. Y lo que tú has dicho, lo veo yo también todos los días. Mujeres que es denigrante lo que pueden llegar a decir, pero exactamente igual que el hombre que tienen al lado. Y les culpo por igual, porque los dos han escuchado eso en su casa, o a su profesor, o a sus amigos, y sentirse así, y sentir que eso es lo correcto, y sentirme una puta porque me ha apetecido hoy follarme a 4, cuando a mi hermano le están aplaudiendo por hacer lo mismo. O sea, eso es algo que aprendemos en casa, y tiene que ir de personas a personas. Mientras creo que mientras se hable de hombres y mujeres, esto va a seguir exactamente igual. No es una guerra de sexos, no es una lucha, no podemos seguir enfrentándonos. No, tenemos que darnos la mano y salir todos juntos a decir, basta ya. Todos somos personas, todos merecemos un respeto, y no somos nadie para juzgar qué hace otro en su vida o no. Ya está, es así de fácil. Pero para eso vamos. A mí esta última intervención... perdón, ¿hay más palabras? Sí, bueno, pero... bueno, no sé, que yo no modelo, no sé. Si va a ser sobre la última, mejor que le... No, sobre qué va a ser. Que a mí esta última intervención me aclara un poco más, porque yo... creo que hay algo que falta la explicación. La cuestión del poder ha quedado medianamente clara. El poder es el poder en el modelo en el que estamos, y yo no creo que haya habido una gran diferencia entre Margaret Thatcher o entre Esperanza Aguirre y sus colegas del mismo partido cuando han ejercido la misma función. No me lo creo, sobre todo porque no he visto un abanico. Igual ha habido una mujer en Noruega que ha hecho las cosas un poco distintas, pues vale. Por eso insistía que feminizar la política es fundamental, pero que también hay que desmasculinizarla. Es decir, para romper los esencialismos, lo que está poniendo sobre la mesa Podemos es genial. O sea, feminizar la política, ese concepto que está apareciendo constantemente, yo me quedé fascinado cada vez que explica Maestre, o que digo, esto, pero a la vez, o sea, eso es el lenguaje, etcétera. Yo es que no sé muy bien qué querría decir feminizar la política. Es los valores asociados a la feminidad, más horizontales, cooperativos, etcétera, que cambien la política, la manera de hacer política, ¿no? Que es... Yo seguramente soy el más mayor de los que estamos aquí, o de los más mayores. He nacido en una familia en la que se nos educó distinto a los hermanos que a las hermanas, por supuesto. Cuando fundé la mía propia, por espíritu solidario, por muchas cosas, éramos iguales, y a la vez sabíamos que nunca éramos iguales del todo, porque
pues porque hay quien plancha mejor o quien tiene menos tolerancia al polvo en las estanterías que el otro. En fin, es muy difícil hacer el 50% exactamente del trabajo doméstico, pero la voluntad estaba. Por supuesto, lo de la delincuencia, porque cuando hablamos de malos tratos estamos hablando de delincuentes, pues eso ya es otra historia, pero lo que no acabo de ver es esta otra historia de los talleres, o sea, a dónde tenemos que ir exactamente, quienes tengamos medianamente claro, yo creo que los que estamos aquí, si hemos venido será por algo, no acabo de ver qué más tenemos que hacer en esos talleres, solos o acompañados. Fíjate que has dicho, los que venimos aquí lo tenemos muy claro. No, o sea, yo estoy lleno... he dicho más o menos. Sí, es decir, yo estoy lleno de incertidumbres. O sea, yo estoy en un proceso también... Me refiero a la igualdad, me refiero a que, por supuesto, nada que tenga que ver con malos tratos puede ser tolerable. Yo también he salido el mes de octubre a esta cuestión de la rueda y además orgullosísimo por lo que he visto en el documental por el vídeo. Había muchos más en Santander que en Barcelona, lo cual... si alguien estuvo en octubre en el ayuntamiento, pero sustancial, no estoy hablando del doble, vamos, francamente sorprendente, pero bueno, a eso me refiero, digo, con los que lo tenemos medianamente claro, ¿qué nos hemos perdido todavía o cuál va a ser el programa de esos talleres? Porque por otra parte, lo que acabáis de decir, yo he sido profesor muchos años, los que estáis por aquí de 30 y tantos o de 40 habéis estado en los institutos en planos de bastante igualdad y sin embargo ahora hay una regresión, claro, de esto que estabais hablando. Yo ya no estoy, yo estoy jubilado, pero lo que oigo es esto, de los móviles, no sé qué. Hay una regresión que no sé de dónde ha venido, pero que ya no está igual que hace 15 o 20 años el tema. Viene de la cosificación de la mujer, viene de que nos han engañado, de que no hay un cambio sustancial, de ahora la mujer se ha liberado, ahora la mujer puede hacer muchas cosas. Yo no hago más que ver en la televisión pechos vendiendo lo que sea. O sea, hemos dejado de ser esa persona que tenía que estar tapada, pudorosa, casta, a ser un objeto. Nos venden para todo. Eso es lo que ven las niñas. Y eso es lo que se lo creen. Pero está descarado. Y si ahora vemos ¿qué ven los niños cuando salen del instituto y llegan a casa? Hombres, mujeres y viceversa. Eso es un icono de lo que es una relación a día de hoy. Y eso es lo que aprenden y reproducen. Entonces, ha habido un cambio sustancial, pero a peor. O sea, yo he vivido, yo tengo 26 años. Lo que yo he vivido cuando era joven, veía cosas, veía machismo, veía desigualdad, pero no he visto lo que me planteo cuando yo ahora voy a un aula a hablar de violencia de género. O sea, ese concepto de los celos son amor, lo que decía la compañera, es que entonces no te quiere. Yo eso hace 10, 15 años no lo veía tan fuerte como lo veo ahora. Y entonces creo que viene de ahí, de ese concepto que ha cambiado ahora de la mujer, porque ahora encima tienes que tener una carrera, tienes que tener unos estudios, pero tienes que tener unas tetas así de grandes, ser guapísima, estar... ¿Entiendes lo que quiero decir? Creo que ha habido un gran engaño con el tema de la liberación de la mujer, que se ha cambiado la visión, porque el patriarcado nunca ha querido dejar de tener su poder. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a cambiar la imagen de la mujer. Aparentemente son libres, eso es, pero sí, somos más esclavas que hace 30 años. Desde luego que sí. Fijaros que... Yo también lo veo. Es que yo tengo 30 más que tú y te lo digo que sí, ¿eh? En los 70 yo me sentía una mujer haciendo lo que tenía que hacer, los 70 y tantos. Quiero decir, aún después del franquismo, yo creo que hubo una conciencia de lo que era ser mujer muy potente, que hoy yo creo que no existe en cuanto a derechos, y no sé, no digo que todas las mujeres de mi generación tuvieron acceso a eso, pero te quiero decir que las que lo tuvimos, desde luego lo teníamos transparente, o sea... Yo, Roberto, quería preguntarte a ti qué te parece, porque en este país la población, sobre todo la adulta, a mí me ha llegado a tocar, he sido de los últimos años en el que yo iba al colegio solo con niños. Las niñas estaban en el San José y nosotros estábamos en los jesuitas. Y encima en mi caso yo no tenía hermanas, éramos todos hombres en casa. Por el tema que comentabas de la educación, de que nosotros no queremos ser... Yo no me considero ni machista ni feminista,
pero no hemos tenido igual la educación. Vamos, quería que me des tu opinión sobre aquella educación que había tan separada, si ha influido o si puede tener... puede ser culpable de que ahora, porque la gente adulta, lo que estamos hablando, políticos, jueces, etcétera, también se han educado un poco en ese... A ver, yo por supuesto que fui a un momento que quería también él hablar y luego ya... voy a preguntar. Sí, ya, te entiendo. Luego... Al respecto de una de las cosas que comentaste al final, Sara, hemos hablado bastante de violencia física y creo que es importante porque mencionabas también lo de esos hombres que no pegaban y que también se sentían mal con ello. La importancia de revisar también las masculinidades por un aspecto que precisamente, no sé si lo has mencionado porque hago tarde, pero que Raúl Rojas en su charla siempre menciona, es que el machismo de verdad, el machismo profundo, el que mantiene el patriarcado en funcionamiento, no es el violento. Para el machista de verdad, el que pega es una muestra de debilidad, hablamos es la frustración. Por tanto, es muy importante desde luego hablar de la óptica de la violencia, porque desde luego hay que acabar con ella cuanto antes, y que se dice, pero en ello estamos en esa lucha, pero que me parece muy importante esto de revisar la masculinidad y tratar de buscar esos nuevos modelos para generar, también hablamos un poco de educación de jóvenes y de familias y de niños, de esos otros modelos que permitan a los nuevos niños, o los niños jóvenes, son niños, tener esos otros modelos de masculinidad y que no tengan que esos referentes constantes de masculinidad machista, no del violento, sino casi del perfecto caballero, para poder acabar con ese patriarcado de verdad. Es que la violencia física es el último estadio. Para cuando cae la hostia, ya saben que psicológicamente esa persona está laminada. Que la tiene totalmente laminada. Sabe quién golpea y a quién se golpea. Se sabe. Entonces, para cuando cae la leche, es que ya internamente esa persona ya no tiene ya capacidad de reacción. Además, es que la violencia física es, digamos, el último estadio de toda una violencia soterrada que puede ir en un comentario, en un silencio, en ignorar las cosas y en un modo conductual, una manera de conducirse en el día a día que es a veces muy claro y también muy sutil. Y tiene que partir, yo creo, desde la... Sí, se mencionaba incluso en el vídeo, el hombre al que entrevistan habla de la violencia contra la capacidad de seducir. Claro, yo hablo de eso, el problema de la capacidad de seducir siendo machista. Ese es el otro problema, porque tampoco están contrapuestas, sino que también esa capacidad de seducción machista es más problemática porque es mucho más útil y mucho más difícil de erradicar. Sí, eso iba a decir yo, que es que la verdad es que sería muchísimo más fácil o sea, quiero decir, es mucho más peligrosa ese otro tipo de violencia, la violencia más abstracta, la psicológica, es mucho más peligrosa, es peor, porque por ejemplo, ¿cuántas personas o cuántas chicas han podido decir, es que si me pegara, ya está, esa es la prueba que necesito para dejarle, pero como no me pega, igual llevo años y años con esa persona, me está maltratando psicológicamente, pero no hay algo como súper evidente para que yo reaccione. Entonces sería mucho más fácil. Si te pegan, pues ya como que igual reacciones, ¿no? Entonces, claro, ese es el problema. Y por desgracia, maltrato psicológico, pues es que lo hay por todas partes. Es muy raro, sinceramente. O sea, yo hablo con amigas. Además me gusta mucho, pues eso también me gusta mucho hablar con la gente y me gusta hablar de estos casos y escuchar y demás. Y yo creo, ahora mismo creo que no conozco persona que de alguna manera u otra no haya experimentado ese tipo y ya no solamente en el ámbito de pareja, en otros sentidos, algún tipo de maltrato psicológico en ese sentido. De todos modos... Perdón. Es que quería hablar de ese chico de detrás para que haya más coralidad. Sí. Sí, bueno, yo recogiendo un poco varias cosas que se han dicho, hablando sobre todo de la pervivencia e incluso del retroceso respecto al machismo en mi generación. Yo tengo 22 años, estoy en el último curso de una carrera de ciencias sociales y voy a clase con chicos que dicen directamente que la violencia machista no existe. Esto es así. Y no solamente es por una especie de ingenuidad,
sino que tienen un contrarrelato montado en el cual creen, es muy fuerte, pero lo creen, que las mujeres son superiores a nosotros en esta sociedad. Y que ejercen un poder social sobre nosotros a través de la ley de violencia de género, y que encima están incrementándolo, y que te pueden denunciar por la calle y encerrarte sin pruebas. Lo creen, ¿eh? Lo creen activamente. Estoy hablando de chavales de nivel. Y que por tanto hay que defenderse de esa opresión. Es que en este espacio ahora está habiendo bastante sensatez, pero lo que vemos en los medios a veces está un poquitín exagerado, o para un lado o para otro. Es el neomachismo mediático. Ahí a donde quería ir yo, es a que para poner un remedio a esta cuestión, ¿vale? No puede valer con talleres, que puede estar bien para que ciertas personas tomemos una conciencia, pero ellos no quieren ir a esos talleres, ni quieren informarse de eso, porque para ellos es mucho más complaciente verse a sí mismos como víctimas, y más confortable, y de acuerdo a sus roles tradicionales de género. Donde para mí puede estar la batalla clave es sin duda en los medios de comunicación, porque es lo que llega a todas las casas y lo que influye en el ámbito familiar, lo mismo que en el educativo, es en definitiva el órgano, digamos, constructor de hegemonía. Pero la clave ahí es que antes se hablaba, por ejemplo, de mujeres, hombres y viceversa, y de otros programas del mismo estilo. Por poner ese ejemplo, como mujeres, hombres y viceversa, bueno, es que se emite en Telecinco, cuyo propietario, que es Silvio Berlusconi, se monta orgías con menores. Entonces, claro, esto ahí nos vamos a otro debate que sería el de los medios de comunicación y el control democrático de los mismos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, simplemente apuntar un poco esas claves. Sí, sí. Evidentemente, como no elegimos el campo de juego en el que jugamos, ese es el problema. Eso Podemos lo ha visto muy bien. Vuelvo a Podemos, porque como la derecha Podemos, lo ha visto muy bien. Eso. El campo de juego no le elegimos nosotros. Tenemos que surfear entre contradicciones, entre en dónde nos colamos, cómo lo transmitimos, el lenguaje que utilizamos. Todas las intervenciones, la verdad es que me han gustado mucho y me sugieren muchas cosas. Una de las cuestiones que quería expresar era las políticas de igualdad, ¿no? Es decir, yo no soy para nada un experto en políticas de igualdad, etcétera, y me surge una pregunta, ¿no? ¿Cómo aplicar esta perspectiva, digamos, de las masculinidades, ¿no? Evidentemente yo creo que hay que dar mucha más preponderancia a políticas de empoderamiento, de protección, etcétera, ¿no? Cómo presupuestariamente, cómo los recursos pocos que este neoliberalismo atroz está como una trituradora destruyendo el estado de bienestar. Y en esta, creo que una de las claves que explica por qué tenemos la percepción de que yo no creo que la desigualdad sea mayor, sino que hay una reactividad tan brutal por esa desubicación que hacía yo antes referencia, por otras cuestiones, que la violencia, aunque bueno, yo esto con Miguel Lorente lo llegué a comentar una vez, yo como historiador pues me voy tiro para un lado, ¿no? Entonces decía, ¿cómo podemos estudiar la incidencia, digamos, cuantitativamente, la violencia que ha habido, por ejemplo, en España hace 40, 50 años? Claro, no se puede, porque no hay datos anteriores, ¿no? A 1990 no, hasta 2000 me parece, no estoy seguro. 2003, muy bien, gracias. Claro, es muy difícil. Entonces nuestras percepciones se configuran a través de nuestras experiencias, de lo que leemos, pero hay una violencia tan soterrada que no sabemos qué hay, que hacer una valoración es muy difícil, ¿no? Pero sí que hay comportamientos que se ven que es ese neomachismo, ese reciclaje que el patriarcado hace para readaptarse en su alianza con el neoliberalismo, por ejemplo, o con las nuevas canales y formas de socializar, ¿no? Digamos que son los medios de comunicación de masas, ¿no? Efectivamente, la cosificación de la mujer es digamos, hemos pasado de un modelo de feminidad nacional católico, bla, 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 etcétera, en el cual la mujer, ¿no? tapada, con una serie de ocultando su sexualidad, a hipersexualizarla y convertirla en un icono. Pero depende del ámbito, es de mamar a tu hijo públicamente. Efectivamente, ahí quería llegar el neoliberalismo, es decir, lo que no es rentable, es decir, poner los pechos de Angelina Jolie es rentable, no sé, he dicho antes, porque la gente va al cine, consume lo tal, pero claro, no, si das de mamar a tu hijo, no, ocúltalo. Es la lógica del capital, ¿no? Es decir, está clarísimo. Entonces, por eso el patriarcado se readapta y es tan difícil de combatirlo, porque
Es el sistema de dominación bueno, más antiguo, creo yo, o más, desde mi punto de vista, más insertado en la sociedad, ¿no? Y por eso ha pervivido, antes hablaba del marxismo, ¿no? De esos modelos de producción que la lógica masculina ha invadido todo eso, ¿no? Entonces, mi dilema es las políticas de igualdad, ¿cómo enfocarlas? No tengo la respuesta para nada, pero creo que hay que darle vueltas, porque nos vamos a encontrar en un contexto que cuando Podemos, con las fuerzas que existan transformadoras, lleguen al poder, ojalá algún día, al gobierno, que no es el poder, cómo implementar políticas de igualdad. Se ha hecho cosas muy buenas, pienso yo, con deficiencias, con contradicciones, digamos, con imposibilidades, ¿no? Estructurales que no han dejado ir más allá, quizás, con errores, pero cómo incluir a los hombres dentro de las políticas de igualdad sin que vaya en detrimento, claro, no hay respuesta fácil, de los presupuestos que tendrían que ir digamos, a la protección, etcétera, las mujeres, porque nos encontramos, es decir, ese campo de juego que no elegimos. Hay tantos vías por las que, claro, es tan transversal, digamos, el patriarcado y sus manifestaciones, que cómo abordarlo, ¿no? La educación, el sistema de educación, etcétera, las familias, todo lo invade. Entonces, nos encontramos en dilemas constantes de cómo combatirlo, ¿no? Entonces, por eso surgen discrepancias y, evidentemente, en muchos casos, no, más por este lado, más por el otro, ¿no? Pero, efectivamente, esa rama, esa pata que quería yo destacar de los hombres es, creo que, fundamental, porque una vez conseguidas, entre comillas, los derechos formales, que eran la agenda política feminista de las dos primeras olas, estaba centrada en eso, ¿no? Ahora estamos en otro campo, en un campo en el cual ya es el ámbito privado, es lo que sucede cotidianamente, los micromachismos, todo lo que es imposible de, digamos, en un principio de acaparar, ¿no? De intentar mediar con esa realidad tan ingente, ¿no? ¿no? Es como lo que decía Foucault, que es que el poder nos atraviesa por todos lados, es muy difícil de... Entonces, bueno, es una pregunta otra que lanzo, cómo incluir las políticas de igualdad. Sé que hay programas, que hay experiencias que se podrían copiar o adaptar, etcétera, en los países escandinavos. No sé, creo que eso también, dentro de, por ejemplo, de Podemos Feminismos, pues se podría pensar, repensar, incluir, pero claro, es ese campo de juego que no elegimos nunca, una estructura heredada que nos pone en una posición muy, muy complicada. Yo, solo por una pequeña acotación, yo creo que uno de los retos importantes es que las políticas de igualdad no se generen solo desde la Dirección General de la Mujer. Esto es, o sea, en el momento en el que entendamos que la igualdad es una materia transversal, que no puede ser cerrada dentro de una dirección general, y enfoquemos el género dentro de todas y cada una de las políticas públicas que hagamos, estaremos en el buen camino. O sea, tampoco me atrevo a decir muchas medidas, y que, por ejemplo, el hecho de los permisos iguales e intransferibles creo que eso sería un gran avance. Hay medidas que sabemos que pueden funcionar de forma positiva y cosas que no, pero el reto esencial es que cualquier política pública que surja de cualquiera de las distintas consejerías o de los distintos ministerios de un gobierno tenga que llevar incluida la cuestión de género. Para mí un gobierno distinto que afrontase la igualdad de una manera determinada no sería uno que tenga un ministerio de la igualdad, ¿no? Sino que dentro de cada uno de los ministerios hubiera un departamento de igualdad que velase por la igualdad dentro de cada una de las políticas públicas, ¿no? Y por poner un ejemplo, o sea, este año el Gobierno de Cantabria ha sacado unas ayudas para la conciliación que simplemente eran para madres. Solamente mujeres podían pedir esa ayuda a la conciliación. Pues así a primera vista podría parecer una buena medida, pues porque al final ayudas a determinadas mujeres que necesitan conciliar la vida, ¿no? Pero realmente estás obviando, estás dejando fuera de la posibilidad de realizar esa conciliación a los hombres, ¿no? Entonces, yo creo que tengo mucho más claro qué es lo que no hay que hacer, que qué es lo que hay que hacer, pero que sí que reivindico eso, que no es tanto una política pública en sí misma, sino tener el género presente en todas y cada una de las políticas públicas que se realizan. ¿Y no sería más fácil eliminar el género y dejarlo solamente para los temas médicos?
y el resto, personas, todo, y tratarnos por igual como personas, salvo eso, por las diferencias físicas. Cuando hablo de incluir el género, en cierto modo me refiero a eso. Lo que pasa es que ahora sí que hablamos de políticas de género. O sea, lo que me quiero referir es que todas las políticas tengan en cuenta las distintas realidades de las distintas personas o de los distintos roles que existen dentro de la sociedad, dentro de las políticas públicas. Pero igual eso Hoy en día, los roles, ¿no? Sí, bueno, por supuesto, eso sería, pero creo que eso sería la última de las soluciones, pero creo que uno de los pasos... Puedo compartir que sea la última, pero yo creo que plantearnos en ese marco, cuando todavía ni siquiera contamos la cuestión de las diferencias de roles dentro de cada una de las políticas públicas, pues sería avanzar un escenario que ojalá llegase antes, pero para que haya un recorrido. O sea, como paso... Sí, lo comparto. O sea, hay una pluralidad de roles, los tienen que encajonar en dos y es imposible. Sobre lo que ha dicho este compañero, creo que del mismo modo que cuando tienes un accidente te pagan X por el dedo meñique y te pagan mucho más por el dedo pulgar, probablemente habría que empezar a considerar cuál es el valor que las mujeres